Buenísimo. Entonces, ahora sí, solamente contenido. Todas las explicaciones quedaron fuera de la grabación. Bueno, entonces nosotros empezamos el curso mirando problemas unidimensionales. Y lo hacemos por el hecho de que ilustran cosas importantes de los sistemas no lineales que ya aparecen en sistemas tan triviales como sistemas unidimensionales, como por ejemplo la coexistencia de puntos estacionarios aislados, la estéresis, son fenómenos muy importantes que ocurren en sistemas no lineales, aún en la dimensionalidad más baja posible. Como el espacio de fases es tan sencillo que no hay lugar para hacer cosas muy raras. Uno puede estar en puntos estacionarios y converger a los mismos, mucho más no puede hacer. Pero estamos introduciendo otro concepto importante, que es el de bifurcaciones, que es como pueden pasar cosas cualitativamente distintas, como que no existan puntos estacionarios o existan varios coexistiendo, y cambiando el parámetro ir de una situación a otra, este nuevo concepto de bifurcaciones, que el flujo se reacomoda cuando uno cambia los parámetros, es un concepto que uno puede aprender en una dimensión. Un mapita de cómo sigue el curso es, después vamos a empezar con 2 dimensiones, sistemas lineales bidimensionales, que va a ser una clase muy ploma, la clase que viene va a ser aburrida, tediosa, pero vamos a clasificar los sistemas lineales. Es una clasificación que va a servir para cualquier dimensionalidad y la vamos a usar un montón, así que bueno, vale la pena ponernos de acuerdo con la notación y ordenar las cosas. Después vamos a ver qué pueden pasar en sistemas bidimensionales no lineales, y después vamos a hacer un salto cualitativo, porque cuando vayamos a dimensión 3 van a aparecer cosas realmente sorprendentes, atractores extraños, caos, sistemas realmente complejos, y después vamos a, después de estudiar cómo reconstruir esta información sobre la estructura de estos flujos complejos a partir de los datos y cómo analizarlos y demás, vamos a pasar a problemas de análisis de sistemas complejos espaciotemporales y mecanismos de generación de complejidad para dimensiones arbitrarias. Ese es el mapa. Así que estamos haciendo pasos de bebé, baby steps, estamos con sistemas unidimensionales. Y en la clase pasada vimos un conjunto de ecuaciones que para ustedes pueden ser arbitrarias. ¿Por qué eligieron esas y no otras? Por ahora, que quede como una inquietud, pero que reflejan situaciones que van a ser ubicuas y genéricas. Entonces, parte de la materia en algún momento, lo que es el capítulo 8 del libro, va a ser cómo llevar a un sistema arbitrario a que en cierta zona del espacio de parámetros se encuentren que los cambios cualitativos vienen regidos por estas ecuaciones minimales. Entonces, así como son sencillitas, hay que estudiarlas con cuidado. Estudiamos una que era el atractor repulsor, que es cuando de la nada aparecen, digamos, el flujo de no tener puntos estacionarios, empieza a quedarse trabado en un par de puntos estacionarios, uno inestable y otro estable. Vimos la bifurcación transcrítica, donde el número de puntos estacionarios no cambiaban, pero se intercambiaba la estabilidad, y la bifurcación de Pitchfork, donde yo tenía un sistema que era simétrico respecto a las reflexiones, y para cierto valor de los parámetros, la solución que tenía la simetría del problema era la solución estable. Pero cuando cambiaba los parámetros, pasaba a soluciones estables, una u otra, simétricamente conjugadas, dependiendo de las condiciones iniciales, por lo que las soluciones estables, después de cierta bifurcación, tenían menos simetría que la ecuación diferencial, la bifurcación de Pitchfork. Vamos a hacer un súper repaso de las ecuaciones que describían eso, y vamos a seguir con lo que donde habíamos interrumpido, que era el problema de las simetrías imperfectas. Entonces déjenme compartir con ustedes primero el capítulo para recordar las ecuaciones que describen cada una de esas bifurcaciones. Entonces, el primer caso que habíamos analizado era que era la bifurcación de atractor-repulsor, que cada tanto a mí se me escapa y la llamo nodo silla, porque en dimensiones más altas es un nodo y una silla, porque la que es repulsor en una dimensión, en dimensiones más altas, el resto de las dimensiones son atractoras. Así que cuando yo digo nodo silla o atractor-repulsor, ténganme paciencia, porque típicamente en una dimensión me olvido decir atractor-repulsor, que sería lo más preciso. Entonces, está caracterizado por un coeficiente, que es el parámetro de control, y un término cuadrático, y entonces lo que veíamos era que cuando ocurría la bifurcación teníamos un atractor y un repulsor. Y esa la habíamos encontrado en el contexto de ecuaciones diferenciales más bizarras,
como esta que estaba acá, que era la de la sigmoidea, en donde aparecía, moviendo los parámetros, una bifurcación de nodo silla para la aparición de este punto, y luego conseguía, moviendo los parámetros, otra bifurcación de nodo silla en la cual dos de estos puntos fijos desaparecían. Y habíamos visto también la aparición de la bifurcación de nodo silla en una ecuación diferencial en donde la topología no era R1 sino S1. Y esto daba lugar a soluciones periódicas no armónicas. Es decir, si los valores de los parámetros omega en módulo eran menores que 1, yo tenía dos puntos estacionarios, un repulsor y un atractor. Eso era un sistema excitable, porque si yo hacía del atractor una pequeña perturbación, decaía sencillamente, pero si lo perturbaba más allá de donde estaba el otro punto estacionario, daba toda una vuelta en el círculo para volver el punto. O sea, si yo estudio la proyección del coseno de esta fase, lo que tengo es un pico como el de una neurona, ¿no? Yo la perturbo un poquitito y no pasa nada, y la perturbo por encima del umbral y tengo un picote, y esa propiedad dinámica se conoce como excitabilidad. Pero localmente es una bifurcación de nodo silla. Y después habíamos estudiado, ¿qué más? Habíamos estudiado la bifurcación transcrítica, que era una bifurcación donde en el término de orden más bajo era un término de orden 1 para la variable dependiente, pero que estaba vinculado con el parámetro, o sea que desde el punto de vista del producto de parámetros y variables es completamente cuadrática. Ya lo van a entender a qué me refiero por eso, pero la gracia de esto es que 0 es siempre una solución, y después tengo otra solución, si yo doy cofactor común acá, esto es x por r menos x. Entonces tengo la solución de x igual a 0 como un punto estacionario, o x igual a r. Entonces, nada, los puntos estacionarios son o x igual a 0 o x igual a r, pero si estudio la estabilidad, para r menor que 0 tengo que el 0 es un valor estacionario y el 1 es un valor estacionario, perdón, y la recta es el valor estacionario x igual a r para r mayor que 0. Y por último habíamos visto esta bifurcación, que es la bifurcación de Pitchford, en donde yo lo que tenía era que para mu menor que 0, esto era una función que tiene una derivada siempre negativa, pero para mu mayor que 0, lo que tengo es cerca de 0, que esto se comporta como mu por x, como mu mayor que 0 es una recta dependiente positiva, y luego, sí, decrece. Entonces ahí paso a tener tres puntos estacionarios. Entonces, en esta bifurcación yo paso de tener un solo punto fijo para r menor que 0, que es estable, a tres puntos fijos para r mayor que 0. Y hasta ahí habíamos dejado la clase pasada. ¿Quién tiene alguna preguntita antes de empezar entonces con bifurcaciones imperfectas? ¿Vamos bien? Buenísimo. Genial, gracias. Saben que a mí en general en clase me gusta mucho ver la cara de la gente porque me guía un montón. Entonces esto de estar hablándome a mí mismo o a un documento me resulta súper, súper raro. Bueno, todo nos resulta raro, todos, ¿no? En estos días. Qué sé yo. Una vida suficientemente larga se ve de todo. No, este no era. Perdón. Que justamente me pareció que en el libro estaba un poquito pobre, así que lo reescribí esto. Ah, acá está, sí. Perdón. Entonces, habíamos terminado la clase pasada analizando qué era lo que ocurría, no ahora con el proceso de que en la bifurcación las soluciones tengan menos simetría que la ecuación, sino con el hecho de que la ecuación misma sea imperfecta. Y el ejemplo que a mí me gusta dar es el de tratar de apretar una tarjeta en una situación que es completamente simétrica, las fuerzas son simétricas, la mecánica de esto en el principio es simétrica, yo puedo doblar la tarjeta para un lado o para el otro, compararlo con el hecho de qué es lo que ocurre si la tarjeta es una tarjeta de verdad, como la que uno tiene en la billetera en el pantalón y por lo tanto un poquito más cómoda, en cuyo caso ya la ecuación diferencial que describa eso va a reflejar el hecho de que el problema no es completamente simétrico. En términos de las ecuaciones, lo que tenemos es que si yo perturbo a la ecuación diferencial, si yo perturbo la ecuación diferencial, lo que tengo es
Bueno, si quiero romper la simetría desde afuera, o sea que el problema tenga una simetría imperfecta, yo lo que tengo que hacer es colocar términos que obviamente no sean invariantes ante la simetría, que en este caso es la simetría de reflexión, cambiar x por menos x. Así que bueno, el término más bajo es uno de orden cero. Si yo ahora cambio x por menos x, esta ecuación diferencial no queda igual. No queda igual. Entonces, si yo quiero mirar los puntos estacionarios, ahora lo que tengo que hacer es simplemente igualar esto a cero. Por lo tanto, tengo que buscar las intersecciones entre mu x menos x al cubo y la recta menos alfa cero. Entonces, fíjense que si yo tengo mu menor que cero, que acuérdense, en el caso de simetría perfecta quería decir que el x igual a cero era solución atractora, estacionaria. Si yo ahora estoy en ese rango de mu menor que cero, lo que voy a tener es que los puntos fijos no van a ser cuando la cúbica esta corte a cero, sino cuando la cúbica esta intersecte al alfa cero. Entonces, en principio, la solución estacionaria que yo tengo antes de que ocurra la bifurcación, todo el rango de mu negativo, no es mu igual a cero, sino es un valor chiquitito, negativo, bueno, chiquitito en la medida en que alfa 0 sea un módulo chiquitito, pero en principio si es una perturbación, va a ser un número pequeñito, y entonces, para mu menor que cero, yo lo que voy a tener es una solución que está un poquito corrida respecto del cero. Entonces, esa eh, es la solución que yo tengo para mu menor que cero. Ahora, en el problema de simetría perfecta, esa solución perdía estabilidad cuando yo tenía que el mu pasaba a ser mayor que cero. Sin embargo, acá, mu mayor que cero, no cambia el número de puntos estacionarios del problema, porque todavía yo puedo tener que mu sea igual a cero o un poquito mayor que cero, y todavía no aparezcan nuevos puntos estacionarios. Porque los nuevos puntos estacionarios van a requerir que el mu sea suficientemente grande como para que la pancita de la función cúbica sea tangente a la recta. Es decir, yo empiezo a incrementar el mu y todavía voy a tener una situación como esta, en la cual el único punto estacionario es este, y este punto es un punto estacionario que es estable. Fíjense que el flujo acá crece y el flujo por acá decrece, porque acá el flujo siempre es menor, la derivada siempre es menor que cero, y acá siempre la derivada del campo vector dada por el campo vector va a ser siempre mayor que cero, así que tengo que este punto es un punto estable, y cuando mu es mayor que cero, todavía sigue siendo estable. Por un ratito sigue siendo el único punto estacionario estable. Y la condición de que aparezcan los nuevos puntos fijos, que ya no son de golpe aparecer dos puntos simétricos, sino aparecer un punto inestable acá y un punto estable acá, va a requerir que esto se haga tangente y que después mu supere el valor donde se produce la tangencia, y ahora sí voy a tener tres puntos estacionarios. Entonces los puntos estacionarios van a ser el que ya venía de antes, y guarda, este que venía de antes que era cercano a cero para mu's bien negativos. Ya para esta altura no es tan cercano a cero. Este valor, que lo podemos pensar como la perturbación de lo que hubiera sido el cero, y este. Pero estos dos ahora aparecen en una bifurcación de nodosilla. Entonces la condición de aparecer estos dos puntos estacionarios, que finalmente, fíjense que cuando mu es súper grande, imagínense, esto es una cúbica así enorme y esto es un número pequeñito, yo no voy a distinguir esta situación de la situación con la simetría perfecta. No la voy a distinguir. Lo mismo para mu muy negativo. Para mu muy negativo, yo voy a tener un punto fijo que está corridito respecto del cero para abajo, muy poquito. Para mu muy grande voy a tener tres puntos, dos estables y uno inestable en el medio. Es cerca de cero que la situación es bien distinta. Entonces fíjense que la condición de la aparición de los puntos estacionarios es, por supuesto, que la cúbica sea tangente, a la recta, o sea que la derivada sea cero, y eso nos dice en qué valor o en qué valores eso va a ocurrir. El valor en donde eso va a ocurrir es en raíz de mu sobre 3. Yo derivo esto y voy a tener mu menos 3 veces x al cuadrado, entonces x va a ser igual a raíz de mu sobre 3. Entonces ya sé cuál es este valor, tuki, en donde se va a producir la tangencia entre la recta, entre la cúbica y la recta. Yo cuando hago esto,
pierdo un poco el rastro del chat. A ver si puedo poner el chat a ver si tienen preguntas. Bueno, todavía nadie protestó, así que sigo. Buenísimo. Genial. ¿Es una pregunta, Flor? Ah, entonces, cuando es tangente, sí. Entonces, cuando es tangente, lo que tenemos es un punto estacionario, que es este, y otro punto estacionario, que es este. Débora, sí, sí, este archivo. Ah, este archivo, vos decís, este documento Word. Débora, vos preguntás si... Sí, sí, lo mando, lo mando. Lo mando por mail. Buenísimo. Entonces tenemos un punto estacionario y después dos puntos estacionarios, pero viste, es esta situación donde un punto estacionario es estructuralmente inestable. Esto quiere decir, cuando yo perturbo un poquitito los parámetros, este punto se convierte en dos puntos. Entonces, finalmente, lo que tenemos es, ¿en qué valor de los parámetros? Yo me puedo preguntar, ¿en qué valor de alfa 0, ¿ok?, ocurre esta bifurcación? Entonces, fíjense que eso es fácil porque eh, porque yo ahora sé cuál es el valor de x donde eso ocurre, y yo sé que entonces el valor del alfa en donde se va a producir lo puedo calcular simplemente sabiendo que el alfa tiene el mismo valor que la función en la tangencia, ¿no? Justo en la tangencia, justito en la tangencia, el alfa vale lo mismo que la función evaluada en ese punto que acabo de calcular. Entonces acabo de calcular el punto planteando que la pendiente es nula. Buenísimo, ya sé cuál es el x. Yo puedo calcular entonces cuánto vale la cúbica en ese valor, porque reemplazo ese valor de x en la fórmula de la cúbica. Y eso igual al h me da cuál es el h en el que se produce la bifurcación. ¿Se entiende la lógica? Entonces, yo ahora estoy calculando el valor de la cúbica evaluado en ese punto raro, y va a ser mu multiplicado por la raíz de mu sobre 3 menos raíz de mu sobre 3 al cubo, me da todo esto, y el alfa 0, el menos alfa 0, tiene que ser igual a ese valor. Y entonces acá yo obtengo una fórmula que me explica, en función de el mu, cuál es el valor en el que paso de tener un único punto estacionario a tres puntos estacionarios. Y por supuesto, eso lo puedo hacer tanto. Acá voy a apelar a un comentario parecido al que me hizo Débora la clase pasada cuando describía la bifurcación de nodo-silla en el ciclo límite con el coseno. Yo voy a tener esta bifurcación que estoy analizando para valores positivas, o puedo tener esto con el h con signo contrario. Son problemas simétricos conjugados. O sea, yo puedo estudiar para h's negativos y tengo la rectita esta menos h0 acá arriba, o puedo tenerlo con h's positivos y voy a tener menos h por acá abajo. Entonces, para h positivo tengo esta curva, para h negativo tengo menos esa curva. Entonces, acá lo que estoy dibujando es, en función del parámetro mu, cuál es el valor de h en el cual se produce la bifurcación, la aparición de estos puntos estacionarios. Entonces, si yo vengo por acá, tengo un único punto estacionario, voy incrementando el valor de mu, tengo un único punto fijo, un único punto fijo, acuérdense que yo puedo subir el mu y todavía no tocar la bifurcación, o sea, la tangencia, y llega un momento en donde tengo un mu suficientemente grande como para que se produzca esa tangencia. Y en ese punto aparecen dos puntos fijos nuevos, entonces acá paso a tener tres puntos estacionarios. Y lo mismo ocurriría si yo estoy con un h, con un h positivo, entonces el menos alfa es esto, con un h negativo, perdón. Yo vengo por acá, tengo un único punto fijo, un único punto fijo, y cuando llego a este punto, tengo el valor de h, en el cual el mu es tal que se produce la tangencia y nacen otros dos nuevos puntos estacionarios, entonces acá paso a tener tres puntos estacionarios. Entonces, estoy en la misma situación que veíamos hace un rato no, en la clase pasada, en donde yo tengo una estructura en el espacio de parámetros con forma de cúspide, en la cual yo separo toda una región del espacio de parámetros donde existen tres puntos estacionarios de toda una región del espacio de parámetros donde existe un único punto estacionario. Entonces, entender este problema, como muchos problemas en dinámica no lineal, es decir, yo tengo un conjunto de ecuaciones diferenciales con un montón de parámetros. ¿Cómo parto el espacio de parámetros en zonas?
donde las soluciones sean cualitativamente distintas. Yo estoy en toda esta zona y voy a tener más o menos lo mismo. 3 puntos estacionarios, 2 estables y 1 inestable. Estoy en toda esta zona del espacio de parámetros, tengo solamente un punto estacionario. ¿Qué tal vamos hasta ahora? Bien, genial. Opa. Entonces, ahora podemos mirar esto mismo que estuvimos describiendo, en términos de los puntos estacionarios y mu. Entonces, fíjense, ahora, para valores muy negativos de mu, yo tengo un único punto estacionario. Y a medida que yo empiezo a incrementar el mu, y como decía antes, para mu's súper grandes, yo tengo los 3 puntos estacionarios, uno inestable y 2 estables. Entonces, nada, fíjense que tiene sentido. Si yo tengo una ecuación que es mu por x menos x al cubo y el h es un h chiquitito, y bueno, para x muy grandes, o para mu's muy grandes o mu's muy chiquitos, y bueno, nada, ese parámetro, esto es una perturbación que me indica poquito. Pero en la zona donde ocurría la bifurcación hay un cambio cualitativo. Entonces lo que está ocurriendo ahora es que yo, al mu igual a 0, sigo teniendo un único punto estacionario. Un único punto estacionario. Entonces esta zona de mu positivo, pero en el cual yo lo que tengo es todavía un único punto estacionario, se corresponde en nuestro diagrama de lo que veíamos antes a una situación como esta. Yo estoy incrementando el mu y el punto estacionario, este punto, es la continuación de lo que era mi único punto estacionario para mu menor que 0, y es este punto que tengo acá, que por supuesto se va corriendo hacia la izquierda. Y a partir de un cierto valor de mu, aparece una bifurcación de nodo silla, estos dos puntos estables e inestables, que son los que se corresponden a estos dos en el esquema de f de x en función de x. Entonces, este es el diagrama de bifurcaciones mirando un corte para un valor dado de h. Entonces, acá yo lo que estoy haciendo es, en este diagrama de bifurcaciones, ponerme un h dado y estudiar qué es lo que pasa cuando cambio el mu. Y entonces lo que veo es este diagrama de bifurcaciones. Y otra manera de resumir ahora todo esto es hacer lo siguiente: haber graficado los puntos estacionarios en función de h para mu menor que 0, lo cual lo teníamos calculado de antes, ¿no? Porque para mu menor que 0, los valores estacionarios en función de h, nosotros lo que decíamos era para mu menor que 0, fíjense, para mu menor que 0, es esta situación, yo lo que me estoy fijando es, acuérdense que es esto es x, esto es las funciones f de x, que es la cúbica, y el h. Entonces, si yo tengo un h menor que 0, la función menos h es este punto que está acá, entonces si yo voy cambiando el h, lo que estoy haciendo es corriendo la curva esta verde hacia abajo, lo que tengo es un punto fijo, que si yo miro esto en función de h es un punto fijo que es así negativo, y después es un punto fijo positivo. Acá me dice si mu menor que 0 no te da puntos fijos imaginarios. No, vos lo que tenés es tus puntos, esto es un x en los reales, y vos estás buscando las soluciones reales. X, todo tu comienzo de la ecuación diferencial es cx punto igual a mu por x menos x cubo más alfa 0 con x real. Entonces estás buscando las soluciones reales. Bien, entonces, seguimos. Cambiando, buscando cuáles son los puntos estacionarios en función de h, vemos que es esta curvita, yo la tendría que mirar rotada para que quede clarita, y los valores de x de intersección para los distintos valores de h me dibujan esta curvita que estamos poniendo acá. Estos son los puntos estacionarios x en función de h para un mu menor o igual que 0. Entonces acá lo que estoy mirando es las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Mu es menor o igual que 0 y me fijo los puntos estacionarios. Ahora, si mu es mayor que 0, yo lo que voy a tener es, ahora si quiero dibujar los puntos estacionarios, tengo esta especie de S, ¿no? Fíjense que si yo acá me voy a hacer exactamente lo mismo, tomo esta ecuación, este gráfico, donde tengo X, la cúbica y la recta, y me pregunto, ¿cuáles son los puntos estacionarios a medida que voy cambiando el H?
para valores de mu mayor que 0, y dejo esto quieto, dejo el mu mayor que 0 quieto, pero voy cambiando el h, tengo un único punto fijo, un único punto fijo, un único punto fijo, de repente tengo 3 porque me aparecen estos dos, y este punto fijo que tengo acá siempre es inestable, punto fijo en esta zona. Entonces, yo ahora lo que estoy haciendo es de vuelta, mirando los puntos estacionarios, para un mu mayor que 0, cambiando el h, desde valores negativos, que me da entonces que menos h es esta recta que está acá, hasta valores positivos, que sería tener la recta por acá abajo. Entonces paso de tener un único punto estacionario a tener 3, a tener 1. Y ese es el dibujito que les estoy mostrando acá. ¿Alguien me quiso hacer una pregunta? Y no. Entonces, un nuevo mensaje. Me perdí. Flor se perdió. ¿Quién es H? Buenísimo. Empezamos. Bárbaro. Sí, sí, sí. Yo retomo, gente. Yo retomo. Ah, sí, perdón. Sí, sí. Con las notaciones. Es el alfa cero. Tal cual. Listo. Perdón, Flor. Sí, es el alfa cero. Es el alfa cero. Entonces, sí. Me pasa todo el tiempo. Bueno, entonces, pero vamos a repasar el argumento. Yo ahora lo que estoy haciendo es tratando, nosotros hasta ahora estuvimos analizando qué es lo que pasa con las bifurcaciones para un H dado, cambiando el mu. Y ahora estoy mirando las bifurcaciones para un mu dado, cambiando el H. Entonces, para mu menor que 0, voy cambiando el H y me voy fijando que el punto estacionario pasa de negativo a positivo. Y para mu mayor que 0, paso de tener un punto fijo negativo a tener 3 puntos fijos y tener un único punto fijo. Entonces, si yo lo dibujo acá, es esto. Esto es entonces los puntos estacionarios en función de h para mu menor que 0 y mu mayor que 0. Y esta estructura que está acá resume todo lo que estuvimos mirando hasta ahora. Es decir, yo acá estoy dibujando el punto estacionario, este eje es el punto estacionario, este eje es mu, y este eje que está acá es h. Entonces, fíjense, yo voy a agarrar para un mu menor que 0, o sea, para acá, y voy a dibujar cuánto es x en función de h. Y lo que tengo es esta curvita que sube acá. Y si yo corto en un mu positivo, que es esto que está acá, lo que voy a tener es esta S que tengo aquí. Entonces, si yo hago la continuación de las S y las morfeo en estas especies de sigmoides, por llamarlo de alguna manera, lo que tengo es el dibujo de una sábana a la que le hago un pliegue. ¿Ok? Entonces, la cúspide esta de la que estamos hablando siempre es la proyección que indica la separación en donde, si yo subiera por acá, intersecto a la sábana en un único punto, de la zona en la cual, si yo intersecto a la sábana, la intersecto en 3 puntos distintos. ¿Okay? Entonces, este diagrama resume todo lo que estuvimos viendo para simetrías imperfectas. Tener una zona del espacio de parámetros con un único punto fijo, que es fuera de la cúspide, y una zona del espacio de parámetros donde tenemos 3 puntos fijos. Y los 3 puntos fijos, imagínense, es como si yo agarrara una aguja de tejer y la atravesara acá, tuki, a través de la sábana, y la intersecto en 3 puntos. ¿Bien? Esa es la estructura de los puntos estacionarios de este problema con simetrías imperfectas. Entonces, si yo, de vuelta, agarro este problema y tengo una simetría imperfecta, y lo agarro por un valor de mu por acá, yo no voy a distinguir que yo tengo un bias inducido por la simetría, porque yo tiro condiciones iniciales por acá, tiro condiciones iniciales por acá y voy a parar a este lado o a este lado. O sea, si yo estoy bocha lejos de la bifurcación, un problema con simetría imperfecta es como un problema con simetría. Pero, si yo estoy en una solución estable, que es la parecida a la simétrica, y voy moviendo el parámetro, lo que ocurre es que yo me quedo siempre cerca de la solución esta que tengo acá. Es como cuando yo les mostraba que en mi tarjeta de crédito, que está chanfleada porque está en un portadocumento que está siempre en mi pierna, yo aprieto la tarjeta y de 100 veces que yo haga el experimento, las 100 veces se va a doblar en la misma dirección. ¿Ok? Porque el sistema lo que hace es seguir con esta solución y la prefiere respecto de las otras. Pero como con la tarjeta de crédito, yo aprieto, voy a la solución esta,
pero hago fuerza suficientemente, tuki, y ahí la doblo y paso a tener a la solución simétrica conjugada. Entonces vamos a hacer, no tengo acá los documentos, sino hacíamos un experimentito. Pero bueno, esa es un poco la idea. ¿Qué tal, gente, con esto? ¿Cómo vamos? ¿Se entendió? Buenísimo. Genial. Grande. Me parece que una proyección de la sábana. Bien. En el gráfico 3D, ¿qué hay en los ejes? Perfecto. Bueno, vamos a ver. Ahora viene el momento en donde... Entonces, a ver, ¿qué va en los ejes? Vamos a ver por partes. Entonces, vamos a ver... Rosario me dice, me perdí con la proyección de la sábana. En el gráfico de 3 dimensiones, ¿qué hay en los ejes? Bueno, perfecto. Entonces, lo que tenemos es esto. ¿Qué es el tema de la sábana? La sábana se construye, de vuelta, poniendo juntos estos diagramas de bifurcaciones para distintos valores de mu que estoy dibujando acá arriba. Entonces, en este eje tengo el mu. Entonces, en este eje tengo el mu, entonces para dibujar esta sábana lo que hago es cortes, y para cada valor de mu dibujo cuál es el punto fijo en función del h. Entonces, el punto fijo en función del h, para mu's negativos, si yo estoy por acá, para valores de mu's negativos, lo que voy a tener es una función en donde la pendiente es siempre positiva. Y entonces tengo este corte que está acá. Para mu's positivos, yo lo que vi es que x en función de h es una s. Entonces, para cualquier valor de mu's positivos, si yo dibujo la curvita esta, lo que tengo es una s. La sábana es el resultado de haber dibujado para todos los mu's estos dibujitos que tengo acá arriba, que son cualitativamente distintos en función de que se haya producido la tangencia o no se haya producido la tangencia. Entonces, este eje está marcando el puntito en donde, o sea, esta cuña está marcando los valores de h y mu donde se producen las tangencias. Entonces, sobre esta curva, sobre esta superficie, lo que estoy haciendo es dibujando los puntos estacionarios. Entonces, el tercer eje, este eje Z, lo que tiene es el valor del punto fijo estacionario. Y acá tengo el valor de mu y acá tengo el valor de h. Entonces, ¿por qué digo que es una sábana? Porque yo, para los valores de x, de mu y h, o mu y alfa cero, perdón, por eso, en donde tengo 3 puntos estacionarios, lo que quiere decir es que los puntos estacionarios van a ser agarrar ese valor de parámetro y fijarme, tuki, cuál es el valor de la función ahí. Pero esto tiene un valor acá, que es cuando yo intersecto esta sábana acá abajo, otro valor acá, que es cuando intersecto a la sábana acá, y otro valor acá, que es cuando lo intersecto acá arriba. Lo que quiere decir eso es que yo estoy en un mu y un h, tal que un mu y un h, tal que tengo un punto estacionario y un punto estacionario. Entonces, cuando digo, agarro una aguja y la paso en un valor dado de h y mu y busco las intersecciones, lo que estoy diciendo es, agarrar un mu, ponerle un mu positivo, suficientemente grande, elegí un h, elijo el h acá, y fíjate cuáles son los puntos estacionarios. Y tengo 3 puntos estacionarios. Eso es lo mismo que haber dicho que agarro la aguja de tejer y intersecto la sábana acá y la sábana acá arriba. ¿Ok? Entonces, en resumen, estos 3 ejes representan el mu, el valor de la constante que rompe la simetría del problema y los valores estacionarios. Buenísimo, genial. Bueno, perfecto, ahí está, los tengo todos. Bueno, genial. Entonces, de alguna manera, este ejemplo retoma esta idea de que en ecuaciones diferenciales, que aparentemente son bien distintas, encontramos escenarios que se repiten, y esos escenarios que se repiten inducen a pensar que problemas muy complejos, desde el punto de vista de lo que son sus cambios cualitativos, sus bifurcaciones y demás, pueden analizarse en términos de ecuaciones más sencillas. Y eso es un poco el gusto de a dónde vamos cuando nos planteamos ir hacia el asunto de formas normales y de buscar las ecuaciones diferenciales más sencillas representativas de este fenómeno.
Entonces, este fenómeno de tener la alternancia de un punto fijo, tener tres puntos fijos a través de una cúspide, es un ejemplo de cosas que vemos en una variedad de ecuaciones diferenciales y que queremos resumir de alguna manera en un marco elegante y sencillo, porque lo vamos a ver en un montón de casos. Bueno, vamos a ver un poquitín, porque para cambiar de tema preferiría hacer una pausita. Vamos a ver entonces esto que les decía, de que esto es básicamente lo mismo que veíamos antes, y por eso de que es lo mismo que veíamos antes, es lo mismo que veíamos, por ejemplo, cuando teníamos la sigmoidea. Y estudiábamos una ecuación diferencial que era completamente distinta, una expresión completamente distinta, pero aparecía exactamente lo mismo de la intersección de una función con una determinada curvatura y una determinada pendiente, intersectándose con una recta. Y entonces determinábamos una zona del espacio de parámetros donde pasábamos de un punto fijo a tres puntos fijos. Y estas dos curvas, que eran las dos curvas de bifurcación de nodosilla, intersectando en un punto que era una cúspide. Y vamos a ver que en problemas de dimensión más alta ocurre exactamente lo mismo. Bueno, vamos a ver qué tenemos de chat. La cúspide es exactamente esa puntita. Es ese lugar donde las bifurcaciones de nodo-silla ocurren simultáneamente. Fíjate, desde el punto de vista geométrico, qué es lo que quieren decir. Vamos a ir al problema más fácil, al de la bifurcación imperfecta, y te lo muestro en un dibujito sin problema. ¿Cuál era? Para que lo cerré, qué papa frita que soy. ¿Dónde lo habré guardado? O sea, no tengo ningún problema en compartirlo si lo vuelvo a encontrar en mi vida. Acá, simetría imperfecta. Entonces, vamos a compartir esto. Qué risa les debe dar ver a uno haciendo todas estas payasadas. Acá está. Entonces, fíjense, si yo me voy a mirar cuál es el valor de los parámetros en los cuales ocurre la tangencia, yo voy a tener que, en principio, para un valor dado de mu, yo voy a tener la posibilidad de tener una tangencia para un h, que es tal que tengo la tangencia acá arriba, y también para ese mismo valor de mu, yo lo que voy a tener es que se produce una bifurcación de nodo-silla para los valores de h en donde se ocurre esta tangencia que tengo acá. Entonces, eso lo que quiere decir es que para ese valor de mu, yo tengo dos posibles valores de h en los cuales ocurre una bifurcación de nodo-silla. Que es lo mismo que decir, cuando yo tengo un triangulito de estos que tengo acá, que tengo para un valor dado de mu, estos dos valores de h en donde se producen tangencias. ¿Está bien? Ahora, si yo ahora hago el mu más chiquitito, o sea, la pendiente la hago menor, el valor de h en donde ocurre esta tangencia y el valor de h donde ocurre esta otra tangencia son menores, o sea, están más cerquita los valores de h para un mu más chiquitito donde se producen las dos tangencias, ¿no? Yo ahora voy a un valor de mu más chiquitito y me pregunto cuál es el valor de h de la primera tangencia y el valor de h de la segunda tangencia, y esto se produce a una distancia mucho menor. Y de vuelta, bajo el mu más y los dos valores de h están casi pegaditos, es esto que está acá. Entonces, el valor de mu, en donde se produce la tangencia, es el valor de mu donde estas dos rectas, en donde se producen las tangencias, coinciden. Entonces, la cúspide es ese valor tan degenerado que dos bifurcaciones de nodo-silla están ocurriendo exactamente al mismo tiempo. En términos, por ejemplo, de la sigmoidea, es el valor de la pendiente de la sigmoidea en cero, en donde exactamente cuando yo paso, el codito de arriba y el codito de abajo, para robarle la palabra a uno de ustedes que no me acuerdo quién era, ocurren en el mismo valor. Entonces, es un valor muy singular del espacio de parámetros, en donde cosas muy distintas pasan cuando yo perturbo.
Y eso también es una cosa muy interesante para tener en cuenta, que es, cuando uno estudia un problema no lineal, es muy pagador agarrar y estudiar qué es lo que ocurre en las zonas de parámetros en las cuales el sistema está súper degenerado. ¿Por qué? Porque si yo voy a los valores donde las cosas están súper degeneradas, yo sé que estudiando el entorno de ese punto, voy a ver exactamente todo el escenario de cosas posibles. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo voy y me meto a estudiar un problema no lineal acá, y estudio qué es lo que ocurre en el entorno de este punto, paga un montón. Déjame ir un poquito más atrás. Yo tengo un sistema no lineal y me pongo acá en el espacio de parámetros y estudio qué es lo que pasa en el entorno de esto y no aprendo nada porque lo único que voy a ver es un punto fijo que siempre es estable. No pasa nada. Si soy un poquito más arriesgado y estudio un problema no lineal donde existe una degeneración, por ejemplo acá, que es, mira que tengo un punto fijo y después tengo una tangencia, digo, si tengo una tangencia y la perturbo voy a pasar de tener ningún punto fijo en el entorno a tener dos puntos fijos en el entorno. Gano un montón. Yo estudio esto en un lugar donde el sistema está un poquito degenerado y gano un montón, porque sé que cambiando los parámetros tengo este cambio cualitativo. Ahora, si yo voy a este problema y me recontra riesgo y voy a este punto y estudio un lugar que es donde están las cosas súper degeneradas, yo sé que si lo perturbo en términos paramétricos al problema, yo voy a tener todas las soluciones posibles del problema. La zona donde tengo un único punto estacionario, la zona donde tengo tres puntos estacionarios, la zona donde tengo la desaparición del de arriba, la zona donde tengo la desaparición del de abajo. Entonces, la idea es, cuanto más degenerado es el problema desde el punto de vista de la parte lineal del campo vector, más rico es el estudio y más paga el estudio de sus perturbaciones. Porque yo agarro el problema donde más degenerado es y puedo estudiar desde el punto de vista perturbativo lo que ocurre en el entorno. Y yo sé que después no pasa absolutamente nada. Entonces, si uno quiere animarse a estudiar un problema realmente muy degenerado desde el punto de vista lineal, tiene por métodos perturbativos la posibilidad de entender qué es lo que ocurre en una zona enorme del espacio de parámetros. Bueno, voy a dejar de compartir esto y creo que había alguien en el chat que me estaba preguntando acá. ¿La bifurcación de Pitchford se puede hacer? Exacto, exactamente. Uno podría pensar la bifurcación de Pitchford, que ahí Marcos pregunta si la bifurcación de Pitchford se puede pensar como una degeneración de este problema, y sí, porque sería agarrar en la cúspide, agarrar el problema exactamente en el medio. Y de hecho, eso destaca el hecho de que toda bifurcación que tiene una simetría perfecta es una bifurcación muy degenerada. Porque yo tuve que demandar cosas como, por ejemplo, que no tuviera ningún término par, en particular el de orden cero, lo cual es una gran degeneración. Solamente es genérico en el marco de tener una simetría. Entonces, eso es lo que tienen las simetrías. Las simetrías le dan a un problema la posibilidad de aparecer en forma robusta cosas que en principio son absolutamente no genéricas. Yo tengo algo no genérico, que es la desaparición de un término de orden cero en un desarrollo de Taylor, y lo tengo porque impongo una simetría. Y en el marco de la simetría, obviamente no va a aparecer. Entonces la simetría hace estructuralmente, digamos, estable cosas que en principio no lo son. Entonces uno puede, por eso es que uno ama a las simetrías, porque una vez que uno tiene asimetrías, bueno, nada, uno tiene argumentos para saber que hay un montón de términos que no van a estar presentes en sus ecuaciones, etc. Restringe a variedades específicas la dinámica, bueno, ya vamos a hablar un montón de eso porque hay un capítulo que creo que no está en este libro, pero está en el libro que les mandé, el que escribimos para IOP en los 90, en mediados de los 90, ahí hay un capítulo sobre bifurcaciones en presencia de simetrías y es un tema que me gustaría dar en el curso. Así que, bueno, es un temón. Bifurcaciones en presencia de simetrías es un temón. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausita, si bien es un poquito corta esta parte, pero la siguiente quiero hacer una separación. Así que si les parece, lo que voy a hacer es dejar de grabar 5 o 10 minutos, nos arreglamos el mate y nos encontramos un ratito. ¿Alguna duda antes de cortar?
Bueno, buenísimo. Entonces, en 10 minutos nos vemos. La grabación, Tuki, esta grabación. Entonces, lo que vamos a analizar ahora es el problema de por qué mirar problemas unidimensionales. Es decir, está bien, son modelos de juguete paradigmáticos que reflejan ciertos cambios cualitativos, ciertas cosas que aparecen en sistemas no lineales, pero van a aparecer sistemas no lineales unidimensionales o bidimensionales. Y la respuesta es sí, y no solamente van a aparecer, sino que van a aparecer en el marco de problemas descritos por ecuaciones continuas, es decir, ecuaciones diferenciales agregadas parciales no lineales. Entonces, el problema de por qué yo puedo tener una dimensionalidad muy baja tiene más que ver con un problema de dinámica y de cómo ciertas variables colapsan rápidamente a variedades invariantes, en las cuales la dinámica puede ser descrita con un número menor de variables que en el problema original. Entonces, para estudiar ese problema, déjenme contarles esta historia. Eh, Vamos a ver si estamos acá. No, esta no. A ver si. C2. Esto debería ser. No sé dónde. Esto voy a hacerlo. Acá. Listo. Entonces, la historia que les quiero contar para introducir este tema es una historia que es muy, como se diría en inglés, near and dear, los problemas de la física, porque básicamente, déjenme poner el chat así, cuando no entienden algo y protestan, las puedo ver, porque tiene que ver con esta, si quieren, enorme aventura intelectual que fue después de 2000 años de física aristotélica pasar a la física galileana o newtoniana. Básicamente uno se la pasa toda su formación académica desde la escuela secundaria, universitaria y demás, tratando de incorporar la física newtoniana, que no es la que nos resulta obvia. O sea, la física que nos resulta obvia es la física aristotélica. Es decir, yo para que algo se mueva lo tengo que empujar, si no, no se mueve. Eso es lo que nosotros mamamos de chicos porque vivimos en un mundo altamente disipativo. Y nos llevó como humanidad de pensamiento sistemático, sacarnos de encima los 2000 años de física aristotélica, donde básicamente eso se formaliza, para llegar a esta síntesis intelectual, que es un gran avance intelectual de Galileo, que es que en principio, bueno, nada, si yo pudiera hacer abstracción de las interacciones de una partícula con el universo, entonces esas partículas, en la ausencia de interacción, continúan con su estado de movimiento. Idea que retoma Newton, no solamente como una de sus leyes, sino después como para cuantificar cómo va a ser el apartamiento de ese estado de movimiento, es decir, plantear ecuaciones para las aceleraciones. Pero, claro, entonces este concepto que uno aprende como inercia es un concepto que desde el punto de vista intelectual le llevó a la humanidad bocha. O sea, Sapiens Sapiens anda dando vueltas acá por este planeta, no sé, hace 150.000, 200.000, 300.000 años. 2000 años atrás empieza a pensar sistemáticamente en estas cosas y recién en el siglo XVIII llega a esta idea de que la verdad existe este concepto de inercia y si yo no tuviera interacción con el universo, las cosas continúan en su estado de movimiento. Entonces vamos a mirar uno de estos problemas desde la perspectiva de cuál es la dimensionalidad del espacio de fases en función de la dinámica que ocurre. Entonces, para mirar ese problema, vamos a mirar esto, que es un péndulo que está sometido en un tambor con aceite. O sea, este es un péndulo físico. Pero en este péndulo físico le voy a poner algunas cosas adicionales. Primero le voy a poner un pequeño resortito, un pequeño resortito, y además lo que le voy a poner es este tambor que gira con aceite, de manera tal que el aceite lo empuje, y yo puedo ejercer un torque sobre el sistema. Entonces yo puedo ejercer un torque,
Tengo además una constante de restitución, que es un resorte, y tengo la gravedad. Todo eso tengo. Entonces, si yo planteo las ecuaciones del problema, ¿eh? Lo que tengo es la aceleración angular, tengo el torque producido por la gravedad, tengo un término disipativo, tengo el torque que estoy metiendo porque está en un tacho con aceite que lo estoy haciendo girar, y tengo un elemento restitutivo que depende de las constantes restitutivas del problema. Entonces, yo acá tengo una ecuación de orden 2, o si quieren, dos ecuaciones diferenciales ordinarias de orden 1. Pero el tema está en qué medida este problema realmente necesita de la inercia o está regido por fundamentalmente la disipación. Entonces es el problema que yo quiero investigar. Entonces, típicamente yo digo, si tengo un problema altamente disipativo, me puedo olvidar de la inercia. Eso es un argumento que lo usamos todo el tiempo, ¿no? Yo tengo un péndulo físico y tengo muchísima disipación, me olvido del término de la inercia y listo. Sin embargo, en este problema tenemos un lío, que es que si nosotros decimos, si la inercia no es importante, porque le gana la disipación, elimino este término, y bueno, si lo hago la pobote, me encuentro con que también estoy eliminando uno de los driving forces del problema, porque parte de la dinámica está ejercida también por la gravedad. Entonces, no es tan fácil decir cuál es el balance entre disipación e inercia que determina cuál es la dimensión efectiva de este problema. ¿Okay? Entonces, lo que nos vamos a preguntar es cómo hacer una proyección de este problema en una dimensionalidad, a una dimensionalidad menor, en este caso inducida por la disipación, de manera prolija. O sea, ¿cómo puedo hacer para, de manera prolija, reducir el número de variables de este problema? O, dicho de otra manera, despreciar el efecto inertivo en estas ecuaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer, que es algo que vamos a hacer siempre en nuestro análisis de una ecuación diferencial, es elegir las escalas temporales piolas. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo escribo las cosas en escalas temporales pavotas, me complico la vida al divino botón. Imagínense que yo tengo un problema que está escrito por que va a tener una solución oscilatoria, y yo tengo una solución que es coseno omega t, y yo cada vez que derivo me va a aparecer un omega al cuadrado, etc. Yo lo que voy a hacer es empezar a tener ecuaciones en donde los distintos términos pesan muchísimo, innecesariamente, pues yo podría haber elegido el omega igual a 1, eligiendo la escala de tiempo, y tengo la vida más fácil y un montón de problemas numéricos no van a aparecer porque los términos se van a quedar acotados a tener el mismo orden. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es elegir las escalas de los problemas de manera tal de simplificarnos la vida. Entonces, lo primero que hacemos es pensar que voy a buscar cuáles son las escalas temporales más adecuadas para mirar este problema. Y para eso lo que digo es, al tiempo lo voy a escribir como un factor de escala por tau. Entonces voy a meter una escala dentro del problema de manera tal que cada vez que yo tengo la derivada de omega de tita respecto de tau, yo tengo 1 sobre t, la derivada de tita respecto de tau. Buenísimo. Eso quiere decir que la derivada segunda de tita respecto de t dos veces es 1 sobre t cuadrado, la derivada segunda de tita respecto de tau dos veces. Entonces estoy metiendo una variable adimensional y un factor de escala que por ahora lo estoy eligiendo, lo tengo libre. Entonces, si yo meto todo eso en la ecuación diferencial, dividiendo por m, o sea, divido todo por m, acá me queda b sobre m, acá me queda gl, acá tau sobre m y k sobre m. Cada vez que aparece la derivada segunda me aparece un 1 sobre t cuadrado, cada vez que aparece la derivada primera me aparece un 1 sobre t, y lo que tengo es esto que está aquí. Entonces, ahora yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Vamos a elegir al factor de escala de manera tal de que este coeficiente valga 1. Entonces voy a elegir
a t, de manera tal que d sobre t sea igual a mgl. O sea que el t sea igual a la disipación sobre mgl. Entonces, ese es el parámetro que acompaña a la disipación. Yo lo que voy a intentar hacer es ver en qué condiciones puedo despreciar el término de la derivada segunda. Es decir, en qué condiciones puedo despreciar el término inertivo. Entonces, lo que vaya con el seno de tita es una cuestión de orden 1, y al elegir que el t sea igual a esto, lo que me estoy garantizando es que el término de la derivada de t respecto de tau va a sobrevivir. Es un término, digamos, que va a sobrevivir a mis simplificaciones. Tengo estas cosas de orden. Entonces, con esta elección de t que yo hice, que t es igual a b sobre mgl, yo lo que tengo es que, reemplazando acá en L sobre GT cuadrado, lo que me queda, al reemplazar que T cuadrado es igual a B cuadrado sobre M cuadrado, G cuadrado, L cuadrado, es que el primer término es igual a esta porquería que está acá. Y ahora sí estamos en condiciones de decir en qué combinación de los parámetros yo puedo despreciar el primer término respecto del segundo. Porque el segundo término, al haber elegido t de manera tal que esto valga 1, voy a tener un coeficiente de orden 1, y yo lo que puedo hacer es elegir entonces a m de tal manera que m cuadrado sea mucho más chiquitito que b cuadrado sobre gl cubo, y por lo tanto el primer término me va a quedar despreciable. Porque L sobre GT cuadrado, si yo elijo que todo esto sea menor que 1, o sea que m cuadrado sea mucho más chiquitito que b cuadrado sobre gl cubo, me permite despreciar esto respecto de estos términos que tengo acá. Entonces, yo lo que tengo es, ahora, si elijo a la masa de esta manera, puedo en la ecuación diferencial olvidarme del término inertivo. Fíjense que no es lo mismo decir que m tiende a 0 a decir que m cuadrado sea mucho menor que b cuadrado sobre gl cubo. Es decir, lo que estamos haciendo es comparar la masa con algo de unidades de masa, pero que involucra combinaciones de los parámetros del problema con la disipación. Entonces, en esas condiciones, mi ecuación diferencial queda como una ecuación de orden 1. Me queda la derivada de tita respecto de tau igual a estos dos términos, bueno, todos estos términos que tenía acá. O sea que lo que estoy haciendo es simplemente pasando. Estoy despreciando esto que está acá y me quedo esto del lado de la izquierda y mando esto a la derecha. Y me queda esta ecuación, que es una ecuación de orden 1. Que dicho sea de paso, es una ecuación muy parecida a las ecuaciones que estuvimos estudiando hasta ahora. Nosotros hasta ahora estuvimos estudiando la derivada de tita respecto de tau como una constante menos el seno de tau. Ahora la única diferencia es que le ponemos también una restitución lineal, pero es básicamente lo mismo. De hecho, le podemos sacar el resorte y nos queda simplemente que la derivada de tita respecto de tau es tau sobre mgl menos el seno de tita. Saquémosle el resorte y nos queda eso. Entonces, acá viene una cosa que es re interesante. Tenemos un problema que era bidimensional y pasa a ser un problema unidimensional. Entonces, desde el punto de vista de la dinámica newtoniana, el problema original necesitaba dos condiciones iniciales para tener una solución única, pero ahora tenemos una ecuación diferencial de orden 1 y por lo tanto necesitamos una única condición inicial. ¿Qué es lo que pasa dinámicamente como para que yo pueda olvidarme de la segunda variable, para que sea irrelevante el valor de la segunda derivada? Entonces, la respuesta a esto está muy buena. Entonces vamos a escribir el problema en el lenguaje que venimos escribiendo las cosas, como sistemas dinámicos. Entonces nuestra ecuación diferencial va a ser un número que elegí muy pequeñito, por la elección de los parámetros que elegí, por la derivada segunda de tita respecto de tau dos veces, más la derivada de tita respecto de tau, igual a todo esto. Entonces, si yo lo escribo como un sistema de ecuaciones de primer orden, yo con lo que me encuentro es con que este problema se puede escribir de la siguiente manera. La derivada de tita respecto de tau es igual a omega, y la derivada de omega respecto de tau es 1 sobre epsilon por todo esto.
O sea, lo único que estoy haciendo es decir que la derivada de omega respecto de tau es la derivada segunda de tita respecto de tau dos veces, ¿eh? Y entonces es 1 sobre epsilon, porque mando el 1 sobre el epsilon dividiendo, por todo esto que está acá. Donde también, cuando pasé restando la derivada de tita respecto de tau, a la derivada de tita respecto de tau lo llamo omega, porque así bauticé a la derivada de tita respecto de tau, con la primera ecuación. Entonces lo que tenemos es que el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de dimensión 2 que tenía al comienzo, se escribe como estas dos ecuaciones diferenciales de orden 1. Pero en donde lo interesante es que la segunda ecuación diferencial viene multiplicado todo el campo vector por un parámetro que es 1 sobre epsilon con epsilon pequeñito. Y con esto lo que queremos decir es que este campo vector va a ser enorme, 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 salvo que yo esté en la variedad que viene definida por omega igual a esta función de tita. Es decir, cuando omega se iguala a tau sobre mgl menos k tita menos el seno de tita, entonces esto se va a comportar decentemente. Pero si yo llego a estar fuera de eso, lo que tengo es que la derivada del omega respecto de tau va a ir a los tiros. Entonces, déjenme explicar esto en el pizarrón, a ver si se ve. Entonces, bueno, si a ustedes les sirve el chat para hablarse entre ustedes, yo no tengo problema, pero entonces no lo sigo un poco porque me es distractivo. Entonces tenemos que elegir o que me hagan las preguntas por el chat o que se pongan a chatear entre ustedes. Si se ponen a chatear entre ustedes, ya le dejo de dar bolilla porque me distrae. Si me preguntan a mí, lo miro cada tanto. Así que nos ponemos de acuerdo en la metodología. Para mí es lo mismo. Si a ustedes les sirve ponerse a chatear entre ustedes, esto es para ustedes. Pero entonces ya les aviso que no lo voy a estar mirando porque si estoy mirando y es una conversación entre ustedes, ya ahí me distrae porque tengo que andar viendo no solamente la pregunta, sino qué le están contestando y si le están contestando mal, entonces me es muy distractivo. Entonces después nos ponemos de acuerdo cómo vamos a usar el chat. Entonces sigo con la explicación, si me acuerdo por dónde iba. Entonces, lo que teníamos era tita, omega, que son las variables del espacio de fases. Entonces, la ecuación diferencial viene escrita como la derivada de tita respecto de tau es igual a omega, y la derivada de omega respecto de tau es igual a 1 sobre epsilon de menos omega más una cierta función de tita y omega. Entonces, la idea es, como epsilon es un número muy pequeñito, que eso es el parámetro con el que nosotros dijimos que íbamos a representar que el problema no era inertivo, esto que está acá, que es cuán rápido se mueve omega, puede ser enorme en la medida en que yo no esté sobre esta superficie. Entonces, esta superficie es una determinada superficie, omega, función de tita. ¿Podrás correr la compu o el pizarrón? Porque justo da el reflejo donde escribiste, no se llega a ver. Ah. Ahí está. ¿Sí? Gracias. Buenísimo. Entonces, vamos de vuelta. La ecuación diferencial es la derivada de tita respecto de tau igual a omega, y la derivada de omega respecto de tau es 1 sobre epsilon de menos omega más f de tita omega. Entonces, yo acá dibujo cuánto vale omega igual a f de tita omega, y lo que digo es, si yo estoy fuera de esa curva, porque yo tengo que el omega es más grande que f de tita omega, lo que voy a tener es que omega, en función del tiempo, va a los tiros. Entonces, omega
tiene una derivada negativa enorme, o sea que el omega tiende a decrecer muy rápidamente y me acerco mucho a esta variedad, y cuando esté en esta variedad, no, ya estoy tranqui. Omega se puede comportar tranqui, la derivada es prácticamente nula, ¿eh? Y lo que voy a hacer es estar siempre viviendo sobre esto que está acá, sobre la variedad de omega igual a f de tita omega. Lo mismo si yo estoy con una condición inicial por acá. Como estoy con una condición inicial en donde el omega es mucho más chiquitito que esto, entonces esto es positivo, y lo que voy a tener es que omega va a los tiros, y va a ir a los tiros hasta que se acerque aquí. Cuando se acerque aquí, no, bueno, tendrá la dinámica que venga determinada por ¿quién? Por esto, que es una ecuación diferencial de primer orden. Es la derivada de tita respecto de tau igual a s de tita, la derivada de tita respecto de tau. Entonces, yo lo que tengo es que en el problema original, si eso está bueno, hagan un chat aparte, así yo en este puedo leer lo que me tengan que comunicar a mí y ustedes hacen un chat aparte para poder conversar entre ustedes. Buenísimo. Entonces, les decía, lo interesante de esto es que en el problema original yo tengo una ecuación diferencial de orden 2, o sea que tengo dos condiciones iniciales para determinar cada trayectoria. Pero en el límite en donde yo tengo que la inercia es despreciable, yo lo que tengo es un montón de condiciones iniciales que son degeneradas. ¿Qué quiere decir con eso? Que empezar acá o empezar acá, prácticamente lo que van a tener es el mismo destino, porque después de muy poquito tiempo, estas dos trayectorias, que van a ser dos trayectorias separadas en espacio y fase, pero que van a ser muy parecidas, porque las dos van a los tiros hacia esa variedad, van a terminar viviendo en esta variedad y va a ser prácticamente indistinto en qué condición inicial yo las comenzaba desde el punto de vista de omega, porque como la derivada de omega respecto de tau, para todas las que están fuera de la superficie, son enormes, todas esas condiciones colapsan básicamente al mismo valor de tita sobre la variedad lenta. Y entonces ahora la dinámica viene descrita por el problema lento. Entonces cuando la inercia es despreciable, yo lo que tengo es simplemente que estudiar el problema de dimensionalidad menor, que significa haber proyectado en una variedad lenta. Y en esta variedad lenta pueden pasar cosas súper interesantes como bifurcaciones de las que estábamos analizando antes y demás, y por lo tanto, estoy en un problema de dimensión baja como 1, no necesariamente quiere decir que yo voy a tener una ecuación diferencial que vino planteada en dimensión 1, sino que puede ser que simplemente lo que esté haciendo es que hubo un colapso de la dimensionalidad en donde hay una proyección muy rápida a esa variedad. A ver qué preguntas. ¿No me quedó claro? Así para cualquier condición inicial caigo a la variedad lenta. Claro, entonces, sí, tal cual. Entonces, fíjate, si yo tengo dos condiciones iniciales, entonces normalmente, si yo tengo dos condiciones iniciales y este épsilon no es tan chiquitito, yo lo que voy a tener es una trayectoria, supongamos que después sobre la variedad lenta hace esto, y después voy a tener otra trayectoria que va haciendo esto. Como sistema dinámico, esas dos condiciones iniciales siempre van a tener futuros distintos, porque cada punto tiene un único futuro. Ahora, por supuesto, si yo tengo un épsilon muy chiquitito, estas dos trayectorias se hacen arbitrariamente cercanas. Entonces, si vos te imaginás cuál es el efecto de hacer un épsilon tendiendo a cero, el efecto de hacer un épsilon tendiendo a cero es que estas dos trayectorias muy rápidamente se transforman prácticamente en la misma. Entonces, el efecto de tener un épsilon tendiendo a cero hace que esas dos trayectorias prácticamente converjan a ser indistinguibles muy rápidamente. ¿Ok? Y entonces, no, la velocidad del colapso no es la misma, porque vos tenés que, para cada una de ellas,
va a estar dado por cuál es el valor de esto que está acá, y como los valores del tita omega no son exactamente los mismos, van a ser ligeramente distintas. Pero para dos cosas que están alejadas de esto, van a ser para las dos cosas enormes. Entonces, no son iguales, pero son enormes para los dos. Entonces, estas dos trayectorias que estoy dibujando acá en rojo, para epsilon tendiendo a cero, se hacen dos trayectorias muy cercanas. Muy cercanas. Bien, acá hay una pregunta que me interesa un montón, la de Ensa. Entonces, voy a tratar de responder a todas. La de Sebastián, si el epsilon es cercano a cero, no se define la derivada. Bueno, por supuesto, este problema es un problema singular. O sea, es lo que se llama justamente una perturbación singular. En la medida en que epsilon sea muy pequeñito, estos valores son muy grandes. Entonces, claro, por supuesto. Entonces vos lo que tenés es que esto es lo que se llama una perturbación singular. Vos acá lo que estás tratando es con un epsilon distinto de cero y estás aproximando esto como derivadas muy grandes y estás diciendo que las trayectorias se hacen arbitrariamente cercanas y que esto se aproxima arbitrariamente a una variedad. Y si las trayectorias nunca pueden cruzarse en el espacio de fases. No. Y ese es como el big no. Hay dos o tres cosas que yo quiero que se acuerden de la materia. Por ejemplo, sistemas dinámicos. Es un conjunto de variables para los cuales existe una prescripción determinística, lo cual quiere decir que el campo vector es suficientemente suave y por lo tanto cada punto tiene un único futuro. Entonces, en un espacio de fases, las trayectorias nunca se cruzan. Eso, hace un cartel así grande. Es como el ABC de esto. Las trayectorias nunca se cruzan. Por ejemplo, súper importante la pregunta. Entonces, acá nos vamos a detener porque es una pregunta que me interesa un montón. Vamos a borrar esto porque si no, no lo van a ver y voy a hacer un dibujito acá. Entonces, una dimensión. ¿Qué podés tener en una dimensión? En una dimensión podés tener un punto estacionario y podés tener una trayectoria que se acerca al punto estacionario, una trayectoria que se acerca al punto estacionario. Vos no podés tener en una dimensión, una trayectoria que venga por acá y que vuelva por acá. Cada punto tiene un único futuro. Yo tengo x punto igual a una f de x. En una dimensión, lo único que puedo tener es un punto estacionario y para cada punto, yo lo que sé es cuánto vale su derivada y nunca voy a tener el problema de que no sé para dónde voy. No puedo ir para adelante y para atrás en x en el espacio de fases. Cada punto tiene un único valor que viene dado por cuánto vale el f del x. Entonces, en un punto, en una dimensión, lo único que puedo tener es converger a un punto estacionario. Nada más. O estar en un punto estacionario. Dos dimensiones. Por ejemplo, un péndulo que desde el punto de vista de su espacio de configuración es unidimensional. Entonces tengo el resorte. Desde el punto de vista de las configuraciones, es un problema unidimensional. Pero desde el punto de vista del espacio de fases, esto es x punto igual a y punto igual a menos k por x, es decir, tengo dos ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, y entonces yo lo que tengo es que la dinámica viene descrita por un circulito. Y ya está. O sea, una vez que vos te haces la película de dónde estás en X, suponete que este es el x0. ¿Dónde estoy en X? ¿Y cuál es mi derivada? Ya está. Lo único que tenés es la curva que pasa por ese punto. Y listo, no tenés nada más. Entonces, si ustedes están en un sistema en donde
Nada, tiene un circuito. Lo empiezan a forzar periódicamente. Y tienen esto. Pero bueno, qué sé yo, a lo mejor es puedo describirlo en términos de un oscilador lineal forzado periódicamente y tengo una solución sinusoidal. Ahora, si yo agarro y estoy forzando ese circuito y de repente empiezo a ver soluciones que alternan entre grandes y chiquititas, y tengo X, fíjense que si yo agarro y dibujo X y X punto, díganme, ¿se ven el dibujito que... Entonces esperen que termino la... A ver, hay varias preguntas antes de seguir con esto. ¿A qué llamas variedad? Bueno, entonces para nosotros una variedad va a ser una superficie o una curva. Es decir, si yo tengo una variable, a ver, nuestro problema unidimensional, yo lo que tengo acá es omega como una función de mi tita, ¿ok? Una función de tita, y esta superficie suave, esta curva suave lo voy a llamar, es a lo que me estoy refiriendo por variedad. Por ahora es eso. Hay una cosa que me confundía, que es que en algunos libros... Claro, entonces, vos lo que tenés es, en el caso de tita y omega, vos tenés menos pi y tenés pi, y lo que te tenés que acordar es que la topología de esto es que menos pi y pi están identificados. Entonces, a eso lo tenés que pensar como que estás agarrando, en realidad, un cilindrito y lo estás abriendo entre menos pi y pi. ¿Eh? Perfecto, entonces ahora volvemos a los dibujos. Voy a cambiar de marcador porque me dicen que no se ve. No se ve nada. Entonces, lo que decíamos era que en una dimensión lo único que podíamos tener era converger al punto fijo. En dos dimensiones, lo más divertido que podíamos hacer era tener trayectorias periódicas, pero supónganse que ustedes están analizando un problema en donde, mirando qué es lo que pasa con X de t, tienen algo de este estilo. Oscilaciones donde alternan oscilaciones grandes con oscilaciones pequeñitas. Fíjense que si yo ahora hiciera lo que llama un embedding, o sea, convierto esta representación en una representación compacta de X y de X punto, fíjense que esto que está acá tendría que ser algo así. Yo lo que voy a obtener es un circulito que corresponde a las oscilaciones grandes y oscilaciones pequeñitas. Entonces, esto que está acá, el hecho de que exista un punto con dos futuros posibles, quiere decir que no es posible escribir a un sistema dinámico de dimensión 2 que tenga como solución a esto que está acá. Al menos no si, bueno, en realidad con ningún par de variables. Entonces, yo voy a necesitar hacer un modelo en términos de X punto y alguna otra cosa, qué sé yo, capaz que es X2 puntos, no lo sé, de manera tal que yo pueda tener una trayectoria en donde no existan autointersecciones. ¿Por qué? Porque en un sistema dinámico, cada punto tiene un único futuro. ¿Eh? Un sistema dinámico es un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias donde el campo vector es suficientemente suave. En la práctica hay un ejercicio en donde ustedes tienen una ecuación diferencial que parece muy inocente, pero ustedes pueden mostrar que tiene dos soluciones distintas que pasan por cero. Pero ahí lo que ven es que ese campo vector, lo que está a la derecha de la ecuación diferencial,
no es suficientemente suave. En un punto dado particular tiene una divergencia. La derivada toma un valor desacotado. Entonces, un sistema dinámico es un sistema de ecuaciones diferenciales donde la parte derecha es suficientemente suave y cada punto tiene una solución única. Entonces, esto es la prescripción determinística de cómo se mueve un sistema. Entonces, en un sistema dinámico, cada punto tiene un único futuro. Y si ustedes tienen un comportamiento suficientemente complejo, eso es indicativo de que existen muchas variables que están participando en eso, en ese proceso dinámico. Bueno, ¿vamos bien? ¿Preguntas? Hola, bueno, fenómeno. Además, como no les veo la cara, yo cuelgo a hablar cualquier cosa, no sé ni siquiera si. Bueno, pero estamos bien, bárbaro. Bueno, cualquier cosa ustedes. Yo tengo una pregunta. Dale, ¿quién es? Soy Flor, Flor Guastaferri. Ay, Hola. ¿querés mostrar la camarita si de paso los voy conociendo? No seas tímida. Buenísimo. ¿Cómo era? Sí. Entonces, en el ejemplo que mostraste recién, donde tenés los dos circulitos, si vos quisieras describir eso como un sistema dinámico, tendrías que, por ejemplo, agregar una dimensión. Tendrías que agregar. Exactamente. Y te voy a mostrar cómo, por ejemplo, cómo típicamente ocurren. Si vos agarrás un sistema no lineal, un oscilador, ok. En física 1, otra de las cosas típicas, en física 1 cuando vos agarrabas un oscilador lineal y lo forzabas periódicamente, ¿te acordás que siempre vos decías, propongo una solución? O sea, vos tenías un oscilador, ¿no? Un oscilador, donde tenías una frecuencia natural, una disipación, y lo forzabas con F0 coseno de omega t. Y lo típico era decir, busco una solución que sea un x0 por un coseno de un omega t más alfa, donde el omega era este omega que vos proponías desde afuera. Y nosotros lo hicimos durante toda la vida eso, en física 1, en física 3, lo hicimos 300 veces, y nos parecía lo más normal y obvio que si vos forzabas algo con una frecuencia, ibas a encontrar que el sistema iba a terminar respondiendo a esa frecuencia. Eso es algo que ocurre solamente con los sistemas lineales, que vos siempre vas a encontrar, independientemente de cuál es tu frecuencia y cuál es la frecuencia que le gustaba al sistema, una solución que tenga la frecuencia del forzante. Esa idea de que un sistema lineal subroga su voluntad siempre al forzante y termina oscilando con la frecuencia del forzante, le pasa solamente a los sistemas lineales. Yo voy a encontrar siempre una solución, tendré para un alfa distinto y un x0 distinto, viste que si las frecuencias eran muy parecidas tenías una gran amplitud de respuesta, si las frecuencias eran muy distintas tenías una amplitud pequeñita, que es el concepto de resonancia, pero siempre, nunca dudabas que ibas a encontrar una solución. El tema era encontrarle la amplitud. Ahora, si vos agarrás este sistema lineal y le pones una no linealidad, enseguida la cosa se transforma. Y lo que va a ocurrir es que si vos el sistema, yo tengo X y voy a dibujar acá el forzante, o sea, acá voy a dibujar a X y acá voy a dibujar el forzante. Entonces, si vos agarrás y forzás al sistema con una frecuencia parecida a la que le gusta al sistema, con lo que te vas a encontrar es con que también, como con el sistema lineal, vas a bloquear al sistema y el sistema va a terminar forzando, digamos, oscilando con la misma frecuencia del forzante. Ahora, si vos agarrás uno de estos sistemas y querés forzarlo a una frecuencia que es mucho más rápida que la frecuencia que le gusta al sistema, ponele que lo querés forzar al doble de frecuencia, entonces ahora vos agarrás y lo querés forzar al doble de frecuencia, lo que va a ocurrir es que el sistema va a responder no bloqueándose esa frecuencia rápida, sino que va a tener que alternar entre una vez que lo sigue muy bien y otra vez como que no llega, ¿viste? Y empieza a tener alternancias entre oscilaciones grandes y oscilaciones chiquititas. Si vos vas al espacio de fases de XX punto, tendrías cosas de este estilo que no son un sistema dinámico. Y sabemos que en un sistema forzado periódicamente necesitamos las tres variables. Necesitamos
X, ponele X punto X, y también necesitamos al tiempo, que en este caso particular, como interviene a través del coseno de omega t, lo único que hace falta es estudiarlo desde cero hasta la frecuencia del forzante, y una solución de este estilo es una solución en donde voy dando una vuelta por acá, cuando llego a un valor distinto, y tengo que dar otra vuelta hasta llegar al punto original. Entonces, en el sistema, en el espacio de fases, esto lo vamos a ver más despacito más adelante, pero en el espacio de fases, que está constituido no solamente por X y X puntos, sino por X, X punto y la fase, esta solución que está acá es una solución que nunca se autointersecta. Entonces, si vos quisieras reducirte al X, X punto, tendrías una intersección. Pero cuando tenés el X, X punto y la fase, tenés la manera de hacer una de las dos vueltas en la primera parte del forzante y después volvés en la segunda parte del forzante a terminar tu ciclo original. Entonces tenés que tu solución se repite cada 2 veces el periodo del forzante. Entonces, como es tal cual vos dijiste, agrandando el espacio de fases, lográs describir a esta solución en el marco de un sistema dinámico. Pero si lo quisieras proyectar en un XX punto, no podés. Fíjate que si nosotros vamos a lo que era la primera clase, en la primera clase habíamos dicho lo siguiente, a ver si la puedo abrir. Fíjate que en el capítulo 1, a ver, vamos a buscar ahora, compartirla. Déjame compartir acá la... Fíjate que con nosotros describíamos en el capítulo 1 los campos vectores y las trayectorias, decíamos, una observación. Fíjate que teníamos el oscilador, la masa por la derivada segunda de x respecto de t 2 veces, más la derivada, más la restitución, igual al coseno de omega t, y lo podíamos escribir como un sistema dinámico si hacíamos un truquito, que era decir, al tiempo lo llamo tita, o z acá, z acá. Y entonces digo que la derivada de z respecto de t es igual a 1. Estoy diciendo exactamente lo mismo, pero ahora tengo 3 ecuaciones diferenciales en donde en la derecha tengo solamente las variables dependientes. Entonces, yo puedo escribir un sistema no lineal forzado periódicamente, aumentando la dimensionalidad del espacio de fases, que es considerando que el tiempo es una fase más, es una variable más. Y le pongo una dinámica trivial, que tita, la derivada de z respecto de t sea igual a 1. Pero entonces lo transforma mi problema bidimensional forzado periódicamente en un problema autónomo, un sistema dinámico donde cada punto tiene una solución única, pero en un espacio de fases más grande. Entonces, esta es otra asignatura que vamos a estudiar, y vamos a estudiar un montón en algún momento en la materia, y que es una cosa interesante, que es que así como, por ejemplo, en un sistema lineal unidimensional, la gran asignatura, la gran cosa que te aparece distinta cuando vos consideras un sistema no lineal es que te aparecen puntos fijos aislados. Una de las cosas más interesantes que aparece en un sistema no lineal dinámico es que los osciladores, las cosas que tienen sus frecuencias características, cuando vos los querés forzar, no responden bloqueándose como los sistemas lineales. Te responden de una manera un poco más rebelde. Vos querés ir al doble de frecuencia de lo que le gusta, te va a responder una de cada 2 veces. Vos querés ir a 3 veces lo que le gusta al sistema, se te va a enganchar, pero va a ser una oscilación grande y 2 chiquititas, una grande y 2 chiquititas. Esos comportamientos se conocen como subarmónicos. Y de hecho, cuando el sistema ya se revela y no responde un número de, digamos, con soluciones periódicas ante ese forzado, es cuando el sistema va a una evolución que vamos a caracterizar como caótica. Pero siempre que vos tenés un sistema determinístico, tenés que escribirlo en un sistema de ecuaciones
como un sistema dinámico donde cada punto tiene un único futuro y le editas al sistema que tenga autointersecciones. Vos agarras un sistema determinístico y ves que tiene autointersecciones, seguro que estás proyectando en un subconjunto de las variables. Siempre tenés que encontrar la manera de tener suficientes variables para que cada solución tenga, cada punto tenga un único futuro. Bueno, sobre esto vamos a ir volviendo sucesivamente, pero bueno, es un tema. ¿Está bien, Flor? Sí, entendí, gracias. Vale. Ahí está Débora, sí, es lo que acaba de contar. Cuando vos tenés un forzante periódico externo, vos lo podés transformar en un espacio de fases autónomo, redefiniendo al tiempo, exactamente. Bueno, gente, ¿qué les parece? ¿Estamos ahí? No. Cuando el forzante no es periódico, yo me quedo con una duda más vieja. A ver, vamos a ir con la duda más vieja primero. Cuando mostraste, T. Bueno, dale, seguí escribiendo la pregunta, mientras tanto le contesto a Rosario mientras tipeas la pregunta, Débora. Entonces, Rosario, cuando vos tenés que el forzante es un forzante no periódico, la idea es que si esa solución no periódica la podés escribir como solución de un sistema dinámico, esa solución no periódica seguramente ya viene para generarla con un espacio de fases de dimensión mayor que 3. Entonces tu problema va a tener la dimensionalidad de lo que estás forzando, más el sistema dinámico cuya solución es lo que estás forzando, y eso seguramente es un sistema de dimensión bastante más alta. Entonces, estarías integrando un sistema dinámico como solución o como forzante, digamos. La solución. Claro, exactamente. Ahí está Rosario, ¿no? Sí, exactamente. Entonces vos podés acoplar un sistema y decir, yo tengo un sistema que es un forzante, que tiene una dinámica compleja. Si tiene una dinámica compleja, seguro es la solución de un problema de dimensión, por lo menos dimensión 3, de 3 para arriba. Y entonces eso, forzando en tu sistema anterior, te queda un sistema de dimensión, bueno, la que sea, 3 o la que sea, más las otras. Ok, gracias. Yo me quedo una más vieja, cuando mostraste T no tenés que tener cuidado con Nico. Bueno, entonces, en principio, digo, no puedes elegir cualquier T. Entonces, acá lo que... no sé a qué te referís con el muestreo. Entonces yo acá lo que tengo es la reconstrucción de un espacio de fase simplemente tomando la derivada, o sea, con un T arbitrariamente chiquitito, y el T es suficientemente chiquitito como para que vos tengas que tus soluciones numéricas te convergieron. Pero no sé si estoy entendiendo tu pregunta. Ah, vos decís T en términos del periodo del forzante. Bueno, entonces acá lo que estamos haciendo es, vos acá lo que estás forzando es, vos tenés una frecuencia natural, le integraste con un número de pasos en donde tenés una buena descripción de tu sistema determinístico, y vos lo que estás forzando es con una solución que tiene del orden de, lo que te estoy mostrando es que estás con el orden del periodo o un múltiplo del periodo 2, 3, 4, 5 veces. Por supuesto, si vos querés forzar con frecuencias súper altas y demás, y querés estudiar eso numéricamente, tenés que tener mucho cuidado para hacerlo. Pero acá lo que estamos hablando es de tener tu sistema dinámico con una frecuencia característica y la aparición del subarmónico 2, porque estoy forzando con el doble de frecuencia. Estoy lejos de cualquier problema por acá. Profe, una pregunta: ¿dónde puedo encontrar los bordes de las clases? Porque ya está en su lista de mails, se refiere a las dos primeras, pero el tema de las inscripciones son los temas. Ah, bueno, fenómeno. Lo que voy a hacer es mandar el... ¿Pero ahora no estás recibiendo, Manuel? ¿No estás en la lista donde estoy mandando las cosas? Bueno, eso me voy a poner las pilas con... Me voy a poner las pilas con Santi para reincorporar a la gente que estaba en la lista original de mails y no está. Yo lo que hice fue, no mandé más los Words, pero mandé directamente el PDF del libro, unas pruebas de galera del libro. Entonces, Débora y Manuel, escríbanle a Santi. Santi les había mandado pero a lo mejor les mandó justamente el mail a la lista, no sé. Bueno, escríbanle a Santi, todos los que no estén anotados en la lista. Bueno, genial.
Bárbaro. Entonces, Débora habla con Santi para que todos los que estén acá, al menos estén en la lista. Santi me la pasa. Yo definí una lista de contactos de Google, que es a la que estoy mandando los mails, y por ahí lo que hago directamente es les mando de nuevo a todos el PDF del libro, y aprovecho para mandarles la clase esta de simetrías imperfectas. Me parece que eso de preparar las clases así individuales por tema funciona mejor que el libro. Voy a ver si me pongo las pilas y hago eso. Bueno, genial. Bueno, gente, ¿alguna otra pregunta? Vamos a ir cortando entonces. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, bárbaro. Ustedes van a tener la práctica. Yo creo que a partir de la semana que viene lo que voy a hacer es poner un par de horas en donde pueda hacer un Zoom, y no va a ser al aula, sino va a ser en mi Zoom particular, porque el aula esta la compartimos con otros profesores. Cada aula virtual está compartida en todo el horario de clases por distintas clases. Entonces, nosotros tenemos este hueco de la clase en el aula virtual de 9 a 2 de la tarde, pero después se usan para otras cosas. Entonces, yo lo que voy a hacer es mandarles un link a un Zoom de mi Zoom particular, para que me hagan preguntas o conversen o lo que quieran sobre la materia. Entonces, probablemente podrían ser los miércoles y jueves. ¿Quién está cursando cosas miércoles y jueves a la tarde? ¿Y en qué horarios? ¿Y estructura 1 en qué horario es, Cecilia? Ok, de 17 a 20. Los miércoles, jueves. Y pongamos los martes, por ejemplo. Los martes de 1 a 16, de 3 a 17, 17 a 22. Wow, esto va a ser un challenge. Sí, vamos a hacer un doodle, porque esto se va a hacer medio complicado. Son un montón, gente. ¿Cuántos son? Wow, están los 53, impresionante. Increíble, yo pensé que eran muchos menos. Bueno, buenísimo, me alegra que todavía hacemos un montón, vamos todavía. Entonces, vamos a hacer un doodle para hacer un par de horarios de consulta, donde sea para conversar sobre esto. Bueno, gracias, gente, gracias por la buena onda. La verdad que estamos tratando todos de hacerlo lo mejor, y lo vamos a ir aprendiendo en el camino. Bueno, los dejo entonces en la práctica. Santi, ¿andás por ahí? Buenas, aquí estoy. Bueno, che, Santi, lo que les decía a los chicos era que lo que podíamos hacer era que vos termines de grabar, o sea, yo interrumpo acá, después vos grabás tu práctica, nos ponemos de acuerdo nosotros, la subimos y después recién le comunicamos al DEF que hagan el link, ¿te parece? Sí, yo ya mandé mail para que suban, para que levanten los archivos de la práctica de la semana pasada. O sea, eso en breve debería estar subido. Buenísimo, gracias. Y escúchame, Santi, la otra cosa es esta. Acá estaban Débora y no me acuerdo si había alguien más, que parece que había con la restricción gente que no estaba en los contactos que habíamos armado al principio. Sí, yo ayer terminé de armar como las listas definitivas y te las paso. Buenísimo. Mucha gente pidió cambio de mail para esto de poder unirse a los Google Groups y demás. Bueno, entonces tendría que armar de vuelta los grupos de MCA y de NLA, algo así. Yo te los paso, o sea, yo ya los tengo armados, te los paso y es lo mismo que hiciste la otra vez. Buenísimo. Pasámelos con otro nombre, entonces, o... Dale. Bueno, después nos arreglamos. Che, ¿qué van a hacer en la práctica, Santi? Facu va a resolver el problema de luciérnagas y con eso vamos a terminar la guía 1. Entonces me puedo quedar. Sí, si querés. Preparé una clase re linda, Facu. Me imagino. Bueno, entonces me quito la pantalla, pero me quedo viendo la clase. Dale, acordate de hacernos anfitriones a los chicos y a mí. Para allá Y estás grabando todavía. Entonces dejo